Bienvenidos a un nuevo episodio de Ser Detective. Hoy os traemos un episodio peculiar. En nuestra visión 360 del detective privado no solo queremos mostraros cómo se vive la profesión desde dentro, sino que también queremos dar voz a aquellas personas pues, que en un momento dado ejercían la profesión y que decidieron por algún motivo dejarlo. Por eso os traemos hoy en nuestro episodio a Lucía Ruz, una compañera detective o ex detective privado que viene aquí a acompañarnos y a contar su experiencia. Bueno, Lucía, cuéntanos, ¿cómo llegaste a la profesión? Primero empezamos por ahí, luego cómo te fuiste, ¿por qué? Bueno, yo realmente creo que llegué por accidente, no tengo, es una cosa así como en el tiempo muy lejana ahora mismo y la verdad es que prácticamente no tenía yo un conocimiento ni de la profesión ni tenía así ningún interés especial, pero sí que es verdad que me atraía la parte pues, de investigación, un poco policial, es decir, todo eso me atraía, pero digamos que no me decanté por la parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y un poco pues casi por accidente conocí también la profesión, o sea, conocí el estudio que se ejercía en Alicante, ¿no? Y como encima me pillaba cerca, pues como que fue algo que dije, bueno, pues oye, esto parece interesante y empecé y la verdad que al empezar no tenía tampoco, no sabía muy bien, ¿no? Era un poco, bueno, pues es un mundo diferente, pues como siempre me ha gustado aprender cosas y tener conocimiento un poco en fin, de todo lo que me rodea, pues empecé estudiando en Alicante, me fue muy bien, me gustó, conocí mucha gente y ya la parte, por ejemplo, la parte legal, ¿no? La parte esa me gustaba, me empezaba a gustar, incluso en algún momento pensé pasarme a estudiar para abogacía y demás, pero bueno, fui avanzando y la verdad que me fue muy bien. Y ya terminé los estudios aproximadamente sobre el año 2000, ahí cogí licencia, o sea, pedí la licencia y ya desde ahí, pues bueno, pues un año trabajando en una empresa que era una empresa de Madrid y yo trabajaba pues por toda España, ¿no? Realmente es el primer año que se supone que era de formación, realmente sí, hubo formación, hubo teleformación, y decían, tienes que ir a este sitio, tienes que conseguir esto, y claro, pues era un poco buscarte la vida, ¿no? Era como, yo no tengo ni idea de qué tengo que hacer, pero bueno, sé que tengo que conseguir esto y sé que tengo que hacerlo más o menos, que no me vean, que conseguir la información y volver. Y entonces, pues eso, durante un año salía, hacía trabajos durante 3-4 días en toda España, la verdad, y luego volvía y la verdad que, bueno, ya te digo que caí en la profesión casi por casualidad y luego me quedé y estuve muy a gusto. Y el No era por vocación, ¿no? No tenía a nadie cerca, no conocía a nadie que fuera detective, fue algo entre casualidad, eso que empiezas a buscar, oye, pues quiero estudiar algo, pero yo empecé con 25 años a estudiar, o sea que no fue una cosa saliendo del instituto ni nada, y la verdad que me gustó mucho, aprendí muchísimas cosas, sobre todo en la parte de legal, la verdad que hoy en día, por ejemplo, pues leer unas sentencias que hasta me gusta, ¿no? Es como, qué guay, es que estoy entendiendo lo que está diciendo, ¿no? Y la verdad que, bueno, eso, lo que es información, ¿no? Pero luego ya en el ejercicio fue mucho más intenso todavía y muy... Estoy acordándome ahora, porque te iba a preguntar por el primer caso que hiciste, pero me estoy acordando que fuimos juntas a un sitio, a en una Ibiza. isla. Madre mía, aprendimos mucho de lo que no hay que hacer. Efectivamente. Y más que de lo que no hay que hacer, nos vinimos de esta... porque aún no habíamos ni terminado. Efectivamente. Aprendimos mucho, las dos fue como decir, esto es lo que no queremos hacer. Lo que no hay que hacer, ¿no? Eso es. No queremos trabajar con este tipo de gente y no queremos hacer este tipo de esta cosas. manera. Sí, o sea, ¿vale? Exacto, de esta forma. Como que fue como, además, ese viaje nos lo pasamos, Sandra y yo, nos mirábamos así una a la otra y como, no, ¿en serio está pasando esto? Sí, porque claro, fue decir, interesante. se dedica, o sea, esto es la profesión, porque claro, nos faltaba sí.
nos faltaba un mes o 2 para terminar, ¿no? No, bueno, ya teníamos, Sí, lo que habíamos- teníamos era la licencia pedida y eso, Sí, entonces y fuimos era como vamos a buscar trabajo. Esto Y nos es, ofrecieron ir a un... Sí, esto es lo... Pero nosotras no queremos hacer esto. Tuvimos un golpe con el coche. Ay, madre, es verdad, también. Una cosa, O sea, no me acordaba. fue una historia, bueno, para recordar, para olvidar. Nos reímos mucho, sufrimos mucho. Vimos cosas de... Porque con la persona que íbamos era un detective peculiar, vamos a decir. Sí. Ya luego, off the record, ya contaremos cosas. Detallitos luego. Detallitos luego. Pero íbamos, claro, tú eres nueva, Claro. tú tienes una idea y era, ¿en serio? ¿En serio? O sea, íbamos de flipe en flipe todo el tiempo. Claro. Sí. Una cosa, y luego, pues, el ir juntas. Menos eso mal. Menos mal. Pues nos porque- reímos mucho Sí, y a la vez era sí. como, esto no queremos hacerlo. Claro. Sí, porque ¿Verdad? además, imagínate que hubiéramos ido cada una o una vez, o una persona que no conoces, o sola, ¿no? A hacer esa situación, a vivir esa situación que vivimos en ese momento, y la verdad que, visto con el tiempo... Porque además yo había ido a Barcelona a hacer una entrevista en este despacho que conocemos tú y yo, Sí. ¿vale? Pues yo había ido a hacer una entrevista allí. Ella fue desde Valencia y, Sí. y yo volé desde allí o algo Sí. así y nos Sí, juntamos nos en juntamos Ibiza. allí. Y encima yo llego al avión y me dicen que va a salir con 1 hora de retraso porque los motores no funcionan, no sé qué. Y yo me voy a subir. Digo, ¿y en 1 hora lo van a arreglar? O sea, empezó ya todo un, Sí, como poco... un poco, Luego sí, el accidente sí. con el coche Madre mía. ¿qué era? ¿Un Twingo? ¿Qué coche era? Sí, era una cosa así, mini coche, Sí, madre mía. que yo comí el asiento, que lo Una comí el cosa. asiento. ¿Qué tipo de fue. servicios te estaban pidiendo para hacer? Pues era algo empresarial, pero empresarial raro, mezclado con cosas de, yo qué sé, es que fíjate, que yo creo que lo he borrado de mi mente porque fue tan traumático y tan, esto yo no quiero hacerlo. Y era relacionado básicamente con el típico detective que hace de todo, y en este caso era algo laboral, Sí. Pero mezclado que era con una empresa. vigilancia así pura y dura. Era bien- vigilancia, no. pero a la vez era gestiones. Sí, Era entrevistas, ¿no? entrevistas Tuvimos ahí entrevistas, también. tal, y fue así como... Porque bueno. en tus inicios, ¿cuáles eran los servicios que más te demandaban? Vale, pues yo, claro, ahí tuve como varias etapas, ¿no? Primero empecé en esta empresa, entonces en esa empresa hacía mucho tema baja de mutua. Sobre todo Sí, eran varias bajas de aseguradoras, mutua, ¿no? sí. Sí. Sí, era la típica... Sí, pues, era que- la época además. Correcto, te ibas 3-4 días o 3 días y además es que era pues lo típico, que me voy a Asturias, que me voy a Barcelona, que me voy a Sí, Murcia, sí. que lo más cerca que estuve fue en Valencia, o sea que imagínate, ¿no? Ujú. Y eran trabajos así y la verdad que aprendí mucho porque me tuve que buscar la vida y nadie me decía cómo tenía que hacerlo, pero claro, yo allí grababa todo lo grabable, escribía todo lo escribible, yo todo ahí tal, todo redactado y tal, diciendo, bueno, esto tiene que salir. Y la verdad que fue una experiencia a la vez que enriquecedora en el sentido de que desde el minuto cero me estaba buscando la vida. Y luego ya, pues la verdad que con esta empresa no seguí porque era un poco, no estaba muy contenta con el trato ya laboral y demás. Y ya entonces me puse por mi cuenta y entonces hacía realmente trabajos, pues realmente de todo tipo, pero sobre todo familiares, de índole familiar y luego también laborales. Pero lo que más hacía después en esa época ya era, bueno, la verdad, una mezcla de todo, porque no era como en lo que tú pudieras decir, pues he hecho más de estos, no, era... ¿No te llegas a especializar en algún tipo de tema concreto? No, como especializar, no, es decir, venía un cliente y si tú le podías resolver o entendías que le podías resolver el asunto, pues tú organizabas, procesabas, oye, pues cómo podemos hacer esto, hacías esa previa, ¿no? De intentar, Sí. venga, pues a ver si de esta manera, a ver si conseguimos esto, un poco qué objetivos necesita el cliente, ¿no? Ahí hacías un poco de programación y luego lo que, de verdad, que lo que iba saliendo, porque muchas veces te sorprende, ¿no? Que una cosa que primero parece una cosa, que te piden esto, luego resulta todo lo contrario, y es curioso. A ver, yo disfruté mucho el tiempo que trabajé. de ¿Algún detective. tema que recuerdes con cariño? Ay, con cariño. Con cariño exactamente, ¿no? Pero así intensos, a ver, Venga. intensos intensos, interesantes o sea, como que te hacen un poco replantearte las cosas, ¿no? Que pasan las relaciones humanas y tal. Sí, de esos he tenido, la verdad que varios, así un poco haciendo retrospección en el tema, por ejemplo, en el primer año ese que estuve de las bajas, había una vez una baja que era de un señor que había tenido un accidente
y había perdido el sentido del gusto y del olfato. Entonces era súper complicado. Yo en mi mente decía, pero ¿cómo voy a averiguar yo esto? Que le doy un trozo de jamón a probar, que no sabía qué hacer. Y yo, ¿qué hago? Tal. Y entonces ese, de verdad que fue súper pensado, meditado, y eso en un espacio muy corto de tiempo, porque tú tenías ahí 2 o 3 días para hacerlo todo, tal. Compré lo que me hacía falta, me puse esto, me puse aquello, hice el trabajo y conseguí demostrar que no era cierto, ¿no? Además era una lesión muy difícil de demostrar si era cierta o no, pero evidentemente no se correspondía con la realidad. Y entonces en esa época, luego bueno, asuntos ya familiares, pues el típico que tú quieres hacer una investigación, que te contratan para hacer una investigación, por ejemplo, para averiguar la pareja de esa persona. Oye, pues creo que me está siendo infiel, creo que está pasando algo, tal. Pues lo típico, trabaja en un restaurante y tiene un horario así un poco, pues oye, puede terminar a las 2 de la mañana, tal. Bueno, pues empezamos a hacer el seguimiento y vemos que esta persona salía, cerraba el restaurante y se iba como en plan solitario, pues iba a algún pub, bailaba un poco, se tomaba algo, pero nada... ¿Solo? Sí, solo, la persona sola. Entablaba conversación con gente que conocía y demás, pero nada, 1 noche, 2 noches, y además era como raro, ¿no? Porque decías, es que está haciendo tiempo. O sea, el concepto era está haciendo tiempo, ¿no? Y luego, cuando finalmente continuamos, nos damos cuenta que cuando esta persona salía cerraba el restaurante y tal, había una segunda persona que también era de interés de la investigación y que esa persona entonces tenía esta cuestión de relación extra con un tercero. Y entonces, claro, como es que es un poco así rocambolesco, ¿no? Pero como que era que, vale, tu pareja no está haciendo esto, tu pareja está haciendo tiempo para disimular y que el otro pueda hacer aquello. O sea, Claro. era como, ¿sabes? Era La como tapadera un poco. la tapadera, porque los dos iban luego a unos domicilios que estaban, pues lo típico de que ¿a qué hora ha llegado tu marido? ¿A qué hora ha llegado el tuyo? ¿No? Era como algo así. Madre mía. ¿Vale? Entonces fue muy curioso porque... Estaba haciendo de cómplice. Efectivamente. Claro, nosotros nos centrábamos en la persona que era de nuestro interés y de la investigación, pero claro, al final era como... Y en la vuelta veías como... ¿Ah? ¿Y esto de dónde ha salido? Y esto tal... Como que... Oye, y como eso dices, sí, hasta aquí está la parejita que se están despidiendo como todas las noches. Claro, si eran estos, eran los otros, y claro, decías, qué fuerte, ¿no? Es como, bueno, y alguno más, así como, bueno, así que me acuerde ahora, seguro que me vendrá alguno más. Seguro. Pero... ¿Y algún momento malo, o en qué momento te planteas dejarlo? Bueno, eso, claro. Es una suma de circunstancias, supongo, ¿no? Sí. Realmente un poco en el primer podcast que hablaba Javier, que decía, alguna ocasión estaba ahí como en una espera y decía, ¿pero qué hago yo aquí? Si podría estar yo la mar de bien en un Mercadona trabajando, ¿no? Sí. Pues a ver, siempre hemos tenido, o sea, en el desarrollo un poco de todos los años, yo he trabajado 17 años, he estado de detective, entonces en esos 17 años en algún momento pues siempre has tenido ese tiempo de flaquear, de no tener a lo mejor los recursos suficientes para tú, sobrellevar la profesión, porque es una profesión dura, es una profesión solitaria, es una profesión que yo soy una persona muy social y aparte me gusta mucho trabajar en equipo. Entonces cuando no tienes eso, entonces es como más duro todavía, porque ya es duro ser autónomo. Es que el coche hace mucho daño, te comes mucho la bola. Exacto. La soledad de estar esperando un montón de horas, estoy 12 horas aquí en este coche y de repente todo sucede en 2 minutos. Pero 2 minutos literal, 60 segundos. Más 60 segundos y ya tienes la situación que dices, ostras, es que he venido a esto después de... Entonces, durante todo ese tiempo, pues siempre tienes en algún momento de pensar, tal. Pero sí que es verdad que, a ver, a mí lo que realmente un poco me hizo finalmente dejar la profesión fue una pérdida de la confianza total y absoluta en un colaborador muy cercano, y entonces eso a mí me provocó personalmente, porque fue un daño emocional muy grande, y luego económico. Y entonces como que eso que te lleva a una cosa, te lleva a la otra, es difícil remontar, porque al final es difícil remontar cuando, bueno, pues tú tienes un poco tu vida estructurada y ya clara y te suceden estas cosas y tal, pero pues ya está. Pero realmente a mí quien me ayudó a salir de todo eso, pues mi familia, mi marido sobre todo, porque
para mí es una persona con la que formo equipo y me permitía pues estudiar, trabajar en lo que quisiera, apoyarme, y eso a mí me ayudó muchísimo. Entonces, gracias a eso un poco pues me repuse, un poco me dediqué a la parte de gestión de empresa, que a mí lo que realmente también pasado el tiempo, ¿no? Porque es un poco todo ese bagaje que yo he conseguido durante esos 17 años, a mí de verdad me ha abierto muchísimo la mente. Claro, experiencia. Muchísimo, Claro, muchísima experiencia. Momentos, situaciones, el trato con el cliente, luego la investigación, luego ir a un juzgado, luego, ¿sabes? O sea, y luego pagar impuestos, hacer facturas, ¿sabes? Como que es como, todo eso es como, wow, es que yo ahora mismo te planteas, y yo entiendo que mucha gente también cuando pasan los años y tal, se plantea y dice, es que yo ahora mismo, es que no tengo ningún oficio, pero porque tienes muchos. Claro, o sea, tienes conocimiento de tienes todo mucho. un conocimiento de verdad, que eso sí que es verdad que yo lo puedo agradecer a la profesión muchísimo, muchísimo, que es todo lo que he aprendido, todo lo que he vivido, la gente que he conocido, o sea, a mí me ha dado la vida. Y que han sido 17 años, pero yo, por ejemplo, el gen de autónomo todavía lo tengo. El gen ese de... a ver, yo cuando cambié de profesión y ya empecé a trabajar por cuenta ajena, yo estaba en una empresa también de servicios y tal, y yo estaba trabajando y de repente miraba así y decía, ¿por qué han apagado las luces? Es que es hora de irse. Claro. O sea, hay un horario. Claro. Y yo, ay, es verdad. Vale, cierro tal, porque claro, no estaba acostumbrada a eso y durante mucho tiempo, de verdad, me costó acostumbrarme a eso. Ahora lo gozo, pero de verdad me costó mucho, pero precisamente por eso. Nosotros me incluyo, pero cuando yo trabajaba de detective... No, sigue siendo detective. Sigue siendo detective. La verdad que La verdad que para mí es una cosa emocionante, ¿no? Decir, yo, oye, durante 17 años he ejercido esta profesión, pero lo he vivido de verdad, vamos a poner el 95% del tiempo muy, muy a gusto, lo he vivido muy bien, muy intenso muchas veces, intenso positivo, intenso negativo, En esa etapa, ¿qué ámbito o qué parte de toda la investigación era lo que más te llenaba? ¿La planificación, el resultado, el informe? Pues al final, como somos todoterreno, como que te acostumbras a todo, ¿no? Pero a mí me gustaba hacer el informe, me gustaba luego pues darle la forma, los vídeos, montarlos, o sea, esa parte me gustaba mucho. También la investigación. A ver, yo era feliz en una estación de tren mirando gente, o sea, no me preguntes. Miraba gente pasar y claro, estaba pendiente de algo tal y no sé, a mí me gustaba, las esperas me gustaban y tal. Lo único que a lo mejor, oye, pues una espera dura de un día de agosto a 35 grados dentro del coche con las ventanillas cerradas, sudando por tal, esperando allí 12 horas, puro glamour, glamour absoluto. Entonces, eso en concreto no lo echo de menos. No. Ahora con el aire acondicionado, llegas a la oficina, enciendes el aire. Es verdad que ahora la parte que estoy desarrollando en la empresa sí que es verdad que viajo un poquito, pero bueno, encantada, porque imaginaros lo que viajábamos antes de... Comparado, ¿no? Con ahora. No, comparado ahora es un... ¡Ay, qué guay! Me voy de viaje. Y bueno, y antes, pues todo ese tiempo o sea, todas esas cambios, ¿no? Por ejemplo, yo a mi marido, que echa el arroz que voy. Comer vosotros que no voy. O sea, 5 minutos, ¿no? O sea, 5 o 10 minutos era como te daba la vuelta a todo, o incluso quedar con amigos de, oye, que nos vamos a ir a tal sitio, no sé qué, vale, sí, todo estupendo. Ya sabéis, yo voy, o sea, mi intención es ir, digo, pero bueno, y mis amigos, la verdad, mis amigos, mi familia y tal, pues todos un poco bien, pues era mi trabajo y no tenían así, vamos, como que se acostumbraron, ¿no? De hecho, cuando cambié a estar en una empresa, a ir en la parte corporativa y demás, bueno, pues fue un cambio para todos, ¿no? Como que mi horario, tal, vacaciones. ¿Qué es eso? Vacaciones, además, un día detrás de otro, así como, wow, es que me voy a aburrir, pero sí, y un mes de vacaciones, o sea, como, es que cuando lo llevas ahí dentro del génesis del autónomo de decir, porque
suena como muy, ay, soy independiente, hago lo que quiero, trabajo las horas que quiero. No. Trabajas Al las horas, contrario. todas las horas posibles. Sí, sí. Y tienes que, bueno, pues atender. Muchas veces los clientes te llaman a cualquier hora. Oye, pues aquello que parecía todo tranquilo, de repente, oye, que va a salir. Sí, Como sí. que, ¿no? Esos momentos ahí de cambio de ritmo muy rápido. Pues mira, eso ahora me permite que puedo hacerme la maleta en 15 minutos. Por y ejemplo. me voy a donde quiera. ¿Cuántos días? 3 días, 3 bragas. ¿Calcetines? 3 calcetines. ¿Qué más? ¿Camiseta? Pues la misma que la lavo, no pasa nada. O sea, ¿no? Como a mí por lo menos me dio esa posibilidad de hacer ese cambio de rutina, de incluso de, pues eso, cambios de última hora. No me importa. Lo que sí que tengo gente alrededor que a lo mejor es como, ay, ahora vamos a hacer, venga, vamos. Dale, ¿no? Dale, Tira. claro. Pon Sí, la sí. cámara por si acaso. Tú pon la cámara por si acaso. Hombre, ¿No? eso también fue una cosa ¿Sí? que durante mucho tiempo llevaba la cámara en el bolso y decía, Pero- esto no hay que llevarlo ya. Pero sí, como, y luego ya con los móviles, porque nosotros en nuestra época, estamos hablando de los años 2000, Sí. pues era como llevabas la cámara, el bolso, luego, o sea, como mucha parafernalia. Te sorprendería mucho el cambio, y ahora te preguntaremos más sobre esto, Sí. de cómo era en aquellos momentos, sin entrar a explicar mucho detallito, de cómo era en aquel momento a cómo se está trabajando ahora. Sí. Te sorprendería mucho, el cambio. Mira, yo, aunque no ahora mismo no ejerzo y tal, pero sí que sigo un poquito el mundo, ¿no? Me gusta ¿Has seguido, que sí? a los compañeros, hombre, yo tengo relación con ellas y tal, y la verdad que me parece un cambio abismal. Mira, imagínate que yo, cuando hacía esos viajes, yo iba al ayuntamiento o a la policía a conseguir un plano de la ciudad. Sí. O sea, Sé de la época que hablas, que llevamos el maletero, Yo llevaba el una maletero. cartera con todos los planos Sí. del área metropolitana y de todos los correcto, pueblos. exacto. Sí, sí. O de la policía, o de donde fuera, Sí, ¿no? sí. Tu planito ahí tal. Y decía, Y las guías oficiales de cada Sí, sí, provincia. sí, sí, la guía efectivamente. oficial. Y la guía CAMSA que nos Y la guía faltaba en CAMSA, la el guardia. y el desplegable. tontón. Eso ya fue- El tontón era un avance. Eso ya fue un Nos avance. ahorraba casi una hora de dormir más para poder entrar al sitio. Efectivamente. Sí, sí. Y luego, pues también, bueno, el tema tecnológico a mí siempre me ha gustado mucho y la verdad que ahora es verdad que en la parte de empresa que estoy, la parte tecnológica y tal, vamos, que me gusta, que me formo siempre, naturalmente siempre se me ha dado bien. Sí, Pero sí, es verdad. naturalmente siempre se me ha dado bien, pero luego ya cuando ves que, ostras, yo quiero avanzar, ¿no? Quiero conocer el porqué de las cosas, ¿no? Entonces he continuado con los estudios y demás y la verdad que también muy chulo. Pero lo que tú dices del cambio de tecnología, imagínate que mi primera cámara oculta fue una cámara dentro de una bolsa de una tienda de ropa, que no sé si se pueden decir marcas, una tienda de ropa dentro de una bolsa de papel con un agujerito en un sitio donde las letras eran como negras y dije, pues aquí le hago el agujero. Y con mi bolsita de la tienda, con la cámara dentro, con el sistema de poder grabar, tal, iba así con mi cámara oculta y yo decía, madre mía, qué máquina que soy, qué cámara oculta más moderna. Nosotros llevábamos un maletín de estos de Exacto. ejecutivo También. con un Exacto. reproductor de VHS, con unas baterías así que parecían ladrillos. Sí, Y sí. así íbamos. Y me acuerdo que fuimos a un bar de Callosa de Segura, haciendo pues tema de mutuas y Trabajo. demás, y vamos con el maletín y lo primero que llega el hombre, el camarero, el que teníamos que grabar, cuando nos ve a Agustín entrando con el maletín, dice, pero chico, ahí que llevas una bomba. Y, Claro. Sí. Claro, Y ahí claro. llevábamos Era- todo. Es que claro, era y todo muy... era la tecnología que había. Sí. De todas maneras, ahora es que tú llevas un móvil y llevas la vida dentro, y Sí. llevas toda la tecnología que puedas querer y más, y es como, bueno, pues a ver, son otras épocas, hay otros sistemas y demás, pero hoy en día la verdad que Bueno, entiendo pero creo que los lo que es la avances. esencia sigue siendo la misma, Sí, ¿eh? Sí, ¿no? Han cambiado los medios, formato, tal, a lo mejor, ¿no? pero lo que es la esencia, esos Sí. 35 grados en agosto dentro del coche. Sigo haciéndolos. Puedes tener aire acondicionado, pero tampoco te No, vas a pero olvidar porque puedes normalmente, arrancar. claro, el coche no lo podías Claro. arrancar, estabas ahí en medio, tal, bueno, No. que voy a contar a La vosotros. parte glamurosa todavía la Todavía, hacemos. Sí, todavía la hacemos. hacéis. Pues la verdad que sí, que sí. Y luego el haber sido detective antes en las empresas que has estado después, que yo lo sé, porque bueno, vosotros no sabéis, pero nosotros tenemos una relación de amistad muy fuerte. Ujú. Y sé que te han pasado cosas en las empresas que, no esto que decimos siempre nosotros del pasado profesional, Sí.
porque te hace ver cosas, ¿no? Y a lo mejor orientar al responsable de turno, decir, oye, esto hay que investigarlo. Claro. Sí, ¿no? eso también me ha pasado, porque por suerte o por desgracia, pues lo que tú dices, ese conocimiento y esa perspectiva, porque al final, fíjate que yo no considero que tenga superpoderes, ¿no? Pero sí que es verdad que me fijaba en las cosas, o cuando tú ya aprendes el funcionamiento de la empresa, esos datos que hasta ese momento pues te han parecido datos al fin y al cabo, luego tú vas recopilando o ves reacciones de personas que dices, es que esto lo he investigado yo 20 veces, y lo ves y dices, ¿qué hago? ¿Se lo debo de decir? ¿Me debo de callar? A ver, yo creo, éticamente y moralmente para mí, yo tenía que explicarlo a mi jefe en ese momento y decir, oye, mira, estoy viendo esto, si está pasando esto, ya tú decides, porque yo encima, claro, como yo no hacía la parte de... O sea, yo estoy viendo esto, yo te recomiendo que tú contrates a una persona de este tipo, que yo te puedo decir a quién puedes contratar o qué perfil de detective puedes contratar, y hacer una investigación, porque realmente, ¿cómo decir? Es que te están robando. Es que te están robando. Es una experiencia aplicada, ¿no? Sí, totalmente. Eso mismo me pasó a mí, que fue lo que llevó... Es que nosotros también, cuando yo estuve una temporada trabajando en la empresa familiar, es lo que dices tú, te las hueles al final, te las hueles. Y eso me llevó a llamar a Lucía para que hiciera... Bueno, en este caso hiciste el tema, lo hiciste tú. Es que es eso, porque además no lo puedes evitar. O sea, a ver. Bueno, es innato. Es la parte claro, es que lo ves. Ya estás preparada para eso, ¿no? Es como cuando sabes leer, no puedes no leer. Sí, pero a eso me refiero. Pero como ya has tenido la perspectiva, ¿no? Desde el otro lado, claro, por muy empático que seas, al final ya te estás dando cuenta y dices... algo pasa. Aquí huele. Aquí hay colilla han fumado. Claro, y luego también me pasaba que en los trabajos así que eran... Bueno, no tenía por qué ser de índole familiar o de infidelidades o tal, pero yo veía a 2 personas y dependiendo de lo que hacían, sabía si tenían intimidad. Ya. O sea, yo no podía aportar eso al informe, lógicamente, porque nosotros lo que hacía y hacéis es, oye, yo observo, hago un informe, y eso es lo que tú ya como cliente decides si usas, no usas, como letrado, tú valoras si la información que te he aportado te vale para lo tuyo o no. Pero era curioso que veía esas cosas y luego se confirmaba lógicamente con pruebas visibles que se grababan, se presentaban al cliente y demás. Claro. Que luego el cliente podía creerte o no. Que esa es otra. Bueno, sí. Porque eso a mí yo decía, digo... Le estás enseñando la foto y decía, no es el tal... Venga, un vídeo. Venga, yo he estado en juicios, ya no en el tema de infidelidad, sino he estado en un juicio en el que nosotros pues teníamos que revisar que una persona tenía ciertas lesiones. ¿Vale? Pues tú haces el seguimiento, ves a la persona, grabas siempre, haces el informe y cuando vas al juzgado... la persona dice que no se reconoce y llevaba la misma camisa ese día que la del juicio. Sí, yo creo que eso nos ha pasado a todos. Yo creo que eso nos ha pasado, ¿verdad? Eso no soy yo. Sí, a mí me ha pasado también. Lo primero que te pregunta en el juzgado el juez, ¿se reconoce usted en esas imágenes? Que ya te está viendo el juez y sabe perfectamente que eres tú. Sí, es verdad. Pero tienes obligación de preguntarte, ¿no? Claro. ¿Se reconoce usted en esas imágenes? Pues no. ¿Cómo que no? Si es la misma camisa. Claro, y además una camisa diferente, o sea, no era un polo, una camiseta azul, que dices, pues, ay, me puedo equivocar. Pero sí, era curioso. ¿Había algún tipo de servicio que lo tuvieras vetado como tal? Siempre en todos los despachos normalmente hay algún tipo de servicio que, según, por ejemplo, nosotros el tema de localizaciones y tal, pues tal, o los temas particulares, bueno, somos más reticentes, ¿no? ¿Tenías alguno? Realmente como... vetado no, realmente era pues algunos clientes que podían venir a pedir cosas, ¿qué decir? Como raras. Es decir, claro, y tú, a ver, en primer lugar, si una persona, o sea, un hombre o mujer, me da igual, viene a intentar localizar a un tercero, dependiendo del motivo que sea, puede ser, oye, pienso que es mi padre, bueno, puede haber motivos, ¿no? Pero en general eso era muy difícil de encaminar porque a veces no tenía la suficiente
esa persona no tenía la suficiente, ¿cómo decir?, legalidad o interés legal, legítimo. Sí. interés legítimo, efectivamente, en esa investigación. Entonces, yo lo que solía hacer era veladamente recomendarle un psicólogo, pero intentaba llevarlo, o sea, a, mira, cuéntame un poco más, un poco... Yo para mí muchas veces, pero muchas, hacía trabajo de psicólogo. Sí. Esto en episodios Sí. anteriores lo hemos hablado también. Lo hemos comentado. Escuchar, Sí, sí. que te contaba, entonces intentando no ponerte nunca de parte porque piensa que tú estás conociendo la versión que te está dando esa Claro. persona, ¿no? Claro. Y entonces yo era siempre, bueno, por lo que me estás diciendo, entiendo que puede pasar esto, pero claro, yo como que, ¿no? Como que intentaba, a ver, luego decía, digo, tonta, si te está contratando, haz el trabajo, tal. No, yo no podía con eso, éticamente yo no podía que decirle, sea- hay que ser profesional. te voy a hacer el trabajo, sí, venga, pues te contrato 5 o 6 horas y ya como que, bueno, pues ese... No, o sea, No. nosotros, o por lo menos lo que hacíamos solía ser eso, hablar con la persona, un poco averiguar realmente Sí, qué el interés contexto, tenía, Sí. el contexto, y en algunas ocasiones, ya te digo, no nos contrataban, ¿eh? Y sé que iban a otro y le contrataban, con la misma historia. Sí, claro. Claro. Pero Bueno, a mí lo que yo sí que me dolía mucho, o bueno, me dolía, no, quiero decir, emocionalmente lo pasaba mal, en los de menores, en los que había asuntos de menores. Porque a veces las personas, cuando los adultos, no miramos por los menores, miramos por ese odio, ¿no?, que le tengo Sí. a esa expareja, o como tú me has hecho, yo te voy a hacer, y no miraban, o bueno, me incluyo como ser humano, miraban por los niños, ¿no? sí, que quieran solo sacar el interés Sí, ese sí, de sí, quiero demostrar esto sí. porque es lo que me va a llevar a... Sí, Y por suerte los juzgados y la administración Sí. lo primero que hace es velar por el interés del son menor. más sensibles Sí, en ese sí, sentido. sí, Y sí. la verdad que a veces, aunque le plantees cosas, la pareja, ¿no?, plantee cosas en un juzgado, por suerte se ve claro a veces, y otras en las que no, pero por suerte se ve muy claro, sobre todo por los menores, ¿no? Porque yo he visto, curiosamente, es un poco escatológico, pero un padre devolviendo a un niño con la madre y el padre chuparle la cara Al chiquillo, al chiquillo. antes de llevárselo Sí. a la madre. O sea, no darle besos. O sea, pasarle la lengua por la cara. Sí, cuando tú le vas a coger a tu hijo, la madre, Lo que estás haces- oliendo al señor. Claro. Ya. Y estás dándole un beso a tu hijo porque lo primero que haces es, después Darle de no sé un cuántos beso. días verlo, tal, le vas a dar un beso. Eso lo he visto yo. Hostia. Y me ha hecho pensar, el ser humano, Sí. tela, Ya. ¿eh? Bueno, nuestra profesión al final nos Sí. lleva a eso, ¿no? Que Sí, vemos la a ver, parte de- muchas miserias. Pero ese es uno, Sí, que se sí, puede sí. contar. Exacto. Sí, hemos comentado en algún episodio anterior las cosas que los clientes nos cuentan que no deberían contarnos y que no queremos saber. Que no necesitamos. No, exacto. No, por Dios, que es que luego lo veo en un sueño. Que es que me estás contando. Luego me despierto por la noche y veo O cosas. cuando el investigado es alguien del barrio Ah, bueno, y te vale. lo encuentras comprando el pan y sabes... Cosas. O sea, a mí me han llegado a contar cosas tan íntimas que yo he dicho, por favor, yo no quiero hablar más con esta señora. Porque es que me contaba cosas que yo decía, es que no lo necesito para la investigación, te lo juro que no. Y yo, es que y tiene esto, y cuando hace esto, y ay, no. Y yo, bueno, no te preocupes, eso no es importante, no te preocupes. Lo intentaba, pero la verdad que había momentos y yo o sea, lógicamente no los vetaba porque de alguna manera yo también quería, cuando me contaban la historia, ¿no?, esa madre o ese padre venía y me decía, mira, me pasa esto, mi hijo, situación, tal, cuando me contaba, pues para mí muchas veces el trabajo nuestro ha sido una labor social, porque Exacto. no hemos, o sea, ayudamos en cosas que no te puede ayudar nadie más. O sea, Exacto. ¿quién te puede ayudar a conseguir una prueba que luego valga para un juzgado, que luego llegue su proceso, que un letrado pueda coger eso y leerlo y decir, wow, esto hay pruebas y pruebas contundentes, mira, y hay fotos, y hay esto, y hay el otro, sí, sí. y esta investigación, y esta conversación, y este tal. Entonces, es que el detective es el único que puede hacer eso. O sea, porque tú no puedes ir a la policía con eso, no pueden investigar eso, no se pueden dedicar con Exacto. Sí, no. todo el ámbito que tienen que abarcar, ¿no? Y la verdad que me gustaba esa parte también, o sea, de alguna manera como, ¿no? O sea, no quiero investigar, pero de alguna manera quiero ayudar a esta persona que está en esa situación y la verdad que, bueno,
lo Veo hacía. que igualmente no has perdido el gusanillo ese de No. la investigación, ¿eh? No. Y reconduciendo, Lucía, cuando decides dejar la profesión, ¿se siente culpa? ¿Remordimientos? ¿Algo que estás haciendo mal así? A Esa ver, parte- no culpa, ¿no? Porque realmente, a ver, a mí la situación me llevó a hacer eso porque básicamente tenía que comer y no, empecé un poco a ampliar las miras, ¿no? Porque de hecho si ahora todo lo que sea posteriori, ¿no? De la gestión empresarial, de buscar clientes, de gestionar pues una producción, o sea, de hacer procesos, de tener procesos claros, de todo eso, si lo hubiera sabido en ese momento, probablemente, oye, ¿por qué no? Podría haber seguido la profesión. Pero bueno, en ese momento fue una necesidad de cambiar y más que fue nostalgia, ¿no? Fue, ay, qué Ya. penica, ¿no? Con el tiempo Sí, que sí, le he sí, sí, dedicado, con todo el esfuerzo, con las ganas que le he puesto. Pero bueno, como le pongo ganas a todo, no pasa nada. ¿Te has llegado a Entonces, plantearlo alguna sí. vez el decir... Volver. Más que volver, decir, lo tengo ahí en la recámara por si algún día hiciera falta... No. ¿No? Sinceramente no. Estoy, a ver, todo ha sido un proceso, ¿no? Sí. Un avanzar y tal. Y la verdad que todo lo que he ido haciendo me ha ido gustando más. También porque soy una persona muy positiva y porque todo lo que hago me lo paso bien, me llena y si no me llena, pues cambio a otra cosa y no pasa nada. Pero volver, mira, me gusta mucho cuando hablo con Sandra o cuando hablo con Celia, tal, que las conozco más, pues lo que me cuentan y claro, pues rememoras pues, todo eso que, ¿no? Que hacías, Claro. tal. Pero luego la parte negativa que puede tener, que tiene y mucha, porque de verdad es un trabajo muy sacrificado, muy intenso en emociones, en correr, en prisa, en estrés, luego cosas muy chulas o viajar a sitios que tú por tu cuenta no hubieras ido o ir a un restaurante de alto standing ahí toda puesta monísima de largo y decir guau, ¿no? O sea, Sí, sí. o meterte en un sitio que pues de otra manera no te meterías y todo legal, todo legal. Y todas esas cosas que hacíamos, yo echo de menos eso, pero de vez en cuando, ¿eh? Tampoco, tampoco hay que pasarse, porque luego mira, tú no tenías fines de semana, un fin de semana era un día Ya. más. O sea, un Exacto. sábado, ¿es sábado? O sea, entonces yo cuando he pasado a la parte de estar trabajando en empresas y demás, ¡buah! Sábado, domingo, festivo, Festivos. puente. De verdad que lo he gozado. Ah. Entonces, sí que, a ver, es una parte que nunca voy a perder, que siempre voy a tener con muchísimo cariño. De hecho, así un poco recordando pues cuando estábamos estudiando, las amistades, toda la gente que conocí, todos los compañeros que he ido conociendo a lo largo de este tiempo, incluso clientes, que yo hace ya, pues va a hacer casi 10, 9 años que no ejerzo y a mí me siguen llamando. ¿Sí? Sí, me siguen llamando clientes. Me siguen llamando clientes que además me llamaban hace 18, o sea, 17 o tal, ¿sabes? O sea, ¿Sí? y la verdad que muy bien, porque tienen buen recuerdo de mí, porque Vale. oye, ¿sigues trabajando? Mira, no trabajo, pero te puedo recomendar a la persona y no me cuentes porque, a ver, Sí. yo te voy a ser totalmente... O sea, lo que me cuentes no va a ir a ningún sitio, pero prefiero que no me cuentes tal, cómo Claro. está tu vida, como tal, porque además son clientes que normalmente cuando te llaman es porque han tenido... Sí, Claro, más han roce tenido- contigo. Exacto, han tenido más roce y tal, y la verdad que muy bien, fíjate, orgullosa de eso, ¿no? Porque decía que luego, no sé cuántos años después, un cliente con el que hiciste una cuestión puntual y demás, un servicio, que te llame, pues la verdad que muy contenta. Dedicarme, pues no. Sí que es verdad que tengo ahí un proyecto y tal, un poco relacionado con la asistencia virtual, con el tema digital y demás, pero para dar servicio a detectives, abogados y demás, un poco pues como esa secretaria que tú necesitas Sí. que cuando estás trabajando fuera y tal. Tengo eso ahí, es un proyecto que le estoy dando forma. Para la tal. gestión de despachos. Sí, para la gestión de tal. despachos y tal, como tengo, a ver, avanzando en los conocimientos de empresa y demás, pues eso sí que es verdad que es una cosa, pero bueno, eso es ahí como un hobby, ahora mismo es un hobby, un hobby que le voy dando forma, pero vamos, nunca, así como volver a la profesión, no sé, no sé. A las 4 de la mañana en un coche. ¡Ay, qué rico! Échate algo para comer que ya veremos si comes. Bueno, mantienes la TIP, ¿no? La TIP Sí, que ¿no? la TIP sí, claro. Lógicamente no ejerzo, pero vamos, yo la licencia lo tengo y además, hablando de estudiar antes que les quería comentar, yo tengo un muy buen recuerdo, aparte de los compañeros y tal, por ejemplo,
de las profesoras que nos daban prácticas, de Marlene y de Belén, Sí, sí, sí. que para mí ellas, la verdad que yo no conocía la profesión y todo lo que estudiábamos, que era desde legislación hasta psicología, sociología, toda esa parte que estudiábamos, y luego llevábamos a las prácticas, que era la profesión, ¿no? A ver, yo lo cogí con mucho gusto y ellas, la verdad que muy buenas también formadoras y buenas personas, la verdad, Sí, porque después de, incluso cuando ya terminabas de estudiar, pues siempre han sido un apoyo y siempre a cualquier compañero, en lo personal, en lo laboral y... Ahí además hacíamos las prácticas con walkies. Ostras. Sí. Imagínate. Íbamos con Relojante, ellas. unos- Pero unos walkies enormes. Nosotros y lo íbamos llevábamos por la en bolsas calle. de plástico, Sí, de Mercadona, sí, para sí, no ir sí, mitad de la calle con los Me acuerdo walkies. de Qué eso bueno. perfectamente. Las prácticas. Me acuerdo de Marlene los 4 en un Belén, coche. Sí. 4 ahí en un coche. Sí, hasta tal. Qué bien lo pasábamos. Sí, Qué bien Nosotros lo fuimos pasábamos. algunos la más verdad en que el sí. coche. Sí. En mi grupo es que éramos varios, Sí, y entonces vale. éramos lo menos 5 o Sí. 6. Y la verdad que tengo un buen recuerdo de aquella época. Y de ese campus tan bonito, ¿eh? Nuestro campus, hay Sí. que decir, el campus de la Universidad Sí, de de la Alicante. Universidad de Sí. Alicante, muy Sí. chulo. Sí, Sí, sí. la verdad que lo Esos cogimos estudios ahí. fuera en el césped, al solecito. Qué La verdad que es tiempos. una época muy guay. ¿Y recuerdas algún cliente que te fastidiara un tema? Por estos que se ponen Ay, un qué poco bonita. que se ponen a jugar. Alguno dice, espérate que me saco la lista. Pues la verdad que sí, sí. Y era una pena porque cuando tú avanzabas en una investigación y claro, luego con el tiempo es como lo del contrato de servicios, ¿no? Ahora os doy un apunte. Pero cuando tú avanzabas en una investigación estabas ahí, oye, pues los días de seguimiento, todo lo que hiciera falta. Entonces cuando llegaba el momento álgido, tú como entendías que lo lógico era, o incluso el cliente te estaba llamando, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y tú, Sí. a ver, tú también tienes que hacer ahí una especie de juego psicológico de decir, a ver, déjame que termine, luego es que no te voy a decir nada hasta que te dé el informe, porque sé lo que va a pasar. Entonces, pero eso es a posteriori, cuando te pasaba de novata, es que le contabas y se plantaba allí. Sí. Pero es que no Sí. solo se plantaba allí, es que le llamaba por teléfono y fastidiaba toda la investigación. Sí. Sí. O sea, Sí. porque nosotros, una vez, un trabajo que hicimos, que empezamos a trabajar, estoy hablando, creo que en Benidorm, pero es que ese día llegamos a Cádiz Desde Benidorm. haciendo un seguimiento. Y estando en Cádiz, que ya la cosa estaba esplendorosa, o sea, maravillosa para hacer un montón de vídeos y cosas bonitas, Para rematar. para rematar la faena, pues se lo contamos al cliente. ¡Ostras! Porque claro, nos lo pregunta y claro, eso se convirtió en que se fastidió toda la investigación, todo lo que podía haber sido no fue, No fue, una claro. historia, y luego tiempo después, nosotros contamos todo al cliente siempre, o su informe, sus imágenes que hubiera, todo lo que se hubiera investigado, y tiempo después me los encontré por la calle juntos. Claro, digo, es que qué Bueno. pena. No, digo, cada uno puede tomar la decisión que quiera, pero no se lo creía la mujer. O sea, Ya. en ese caso no se lo creía, pero me ha pasado más de una vez, ¿no? Sí. Incluso presentar las pruebas, tal, o incluso Sí. preguntarme al cliente, ¿y qué hago? Sí. Ostras, ¿qué te digo? No, de verdad. No está en nuestro que- ámbito no te el puedo tomar las decir, decisiones. yo te presento esto, tú tienes que decidir tu familia, habla con yo siempre, habla con tu familia, me refería pues a una hermana, un hermano, algo con el que te puedas desahogar, cuéntale esto, enséñaselo. Yo, sobre todo al principio de la profesión, que hacíamos muchos temas de infidelidades por el tema del divorcio, sí que es verdad pues, que hablas con todo tipo de clientes, tanto hombres como mujeres, pero sobre todo teníamos un perfil más de mujer. Y cada una te presentaba, cuando le presentabas la infidelidad, había desde la que, vale, pues ahora ya sé lo que tengo que hacer, no me voy a separar, porque tomaba la decisión de no separarse, pero ya sé lo que tengo que hacer, sobre todo cuando había un patrimonio por en medio. Había de la típica de que le entra, pues eso, yo me separo ya, no quiero seguir y tal. ¿Qué pasa? Que eso pues te da un cierto conocimiento que a veces cuando, como dices tú, no sé qué hacer, pues hay muchas veces que digo, es que no tienes que decidir nada ahora, tómate tu tiempo. Correcto. Hay gente que hace esto, hay gente que hace lo otro, hay gente, digo, estudia tu situación. Claro. Digo, porque todas las decisiones son buenas, desde el que continúa, desde el que perdona, desde el que lo dejó. Correcto. Y Todas sí son que es buenas. verdad que al final sí que te dicen, oye, pues mira, sí hice esto, Eso. gracias por decirme tal. Pero Claro. sí. Sí, la verdad que son situaciones duras también, ¿no? Porque
Hay gente que ya lo tiene claro y hay gente que incluso te ha contratado a ti, pero ya ha contratado 2 o 3 antes. Sí, o sea, sí, que eso también. Incluso que ya lo saben y lo único que quieren es conseguir la Conseguir foto. la foto, la imagen. Es más, y no Sí. ya para ellos, sino la imagen. Lo voy a nosotros nos ha guardar para la pasado familia. la voy a tener, pero para la familia. Que no se lo creen. Que sí, o para no, porque Sí. va a haber la rotura, pero yo quiero demostrar para que cuando se los rompe. Es hijos sean más bueno de cara a la mayores. galería Exacto. y Sí. no es tan bueno No, y como de hecho lo a mí luego pintan. te dice, oye, ¿y ahora qué hago? Digo, págame la factura primero, por favor. luego lo que quieras, ¿no? Bueno, el resto. Luego- Entonces, ahora que has estado, tú que has estado, que has sido detective y que ahora no, ¿animarías a los que quieren ser detectives? Siempre. Sí. Sí, A sí, pesar porque a de- mí me ha dado, ya te digo, un conocimiento, unas estrategias que puedo utilizar a la hora de mi trabajo actual. Bueno, es que me ha dado tantas cosas que animaría a todo el mundo, sin dudarlo, a que mínimo probaran. Es decir, yo sé que con el reglamento, con la ley, hay que ser muy pulcro, hay que hacer las cosas muy bien y demás, pero yo recomendaría, mira, el santo grial es el contrato de servicio. O sea, un contrato de servicio muy bien hecho. Eso fíjate que es una tontería, o puede parecer una tontería, No lo es. pero es el inicio y el final de la relación contractual entre el cliente y tú. Y eso te va a salvar muchas veces de muchos problemas, te va a ayudar un poco a luego... yo empecé con unas cláusulas en un contrato y terminé trabajando con muchas otras cláusulas. Claro, Empecé claro, con que va. una hoja, y Por ahora llevo delante, 6. ahora. Y ahora llevo 6. Exacto. Sí. Es decir, hay que proteger la relación en ese momento, en esa relación que hay entre el cliente y el detective, pero de alguna manera también, pues, esa confidencialidad, oye, que este trabajo lo voy a hacer, tenga el resultado que tenga. O sea, toda esa parte, para mí, es el santo grial de tu trabajo que te va a ir bien. Y luego que esas personas, cuando terminen la formación, intenten buscar a alguien para aprender. Ya. ver, Porque por lo que has contado te sentiste muy sola al principio. Muy sola Todos. y... Sin una guía, ¿no? Sí. Que te- Todos aprendimos. Todos aprendimos Yo creo así. que la generación, bueno, no sé Nuestra ahora cómo generación, están, pero nuestra no, generación. ahora, yo ahora que lo estoy viviendo, he formado gente en mi despacho, ahora por desgracia para la profesión, la mayoría que están salen directamente autónomos a la calle. Sí, pero Sí. yo también salí de autónomo a la calle. No, pero y bueno, yo pero también no- salí sin saber nada. No, seguramente, pero en aquel Y- momento, por ejemplo, yo sí que soy carne de despacho de los primeros 4 o 5 años, Ah. luego ya autónomo, pero mucha gente, la gran mayoría, yo creo que de nuestra época, pasamos por mínimo algún despacho donde Sí. seguramente no te formaban, que te Exacto, decían claro, eso, eso es. espabila, Tira. pero bueno, ya tenías Sí. un poco de... eso, Yo es pero- que cuando empecé de autónomo, bueno, Agustín y yo empezamos directamente, Sí. nos tiramos a la Pero piscina, no, no, los dos bueno. como De hecho, el autónomos a problema- la el problema calle que y nos aprender encontramos- el problema el que día a nos día. encontramos ahora un poco es este, ¿no? Que los autónomos que, bueno, salen ya siendo autónomos porque se lo facilitan con el tema de la cuota rebajada, Sí, 50 euros, claro. tal, pero claro, salen ya a la calle y con el riesgo que conlleva, Claro. porque precisamente no saben los contratos de servicio que tienen que hacer lo que sea de Pero colaboración. yo creo que eso es una falta de formación, que eso... Sí, es que Bueno, es una- es que eso ya lo hemos dicho, es que ahora que se dan tantas partes, porque lo hemos comentado otras veces, nosotras cuando lo hicimos, tú un poco más tarde, pero también, Sí. se hacía en Madrid, en Barcelona y en Alicante. Sí, y ahora está. hay en un montón de Pero sitios. nosotros- Y yo creo que la formación que se hacía en Alicante era la más completa. Nosotros cuando es mi salíamos, opinión. volvemos a Elena a Elena y a Belén, Contrato, factura y todo. lo hacías todo. Lo Sabías hacíamos lo que era todo. un parte, Partes. cómo se hacía un Sí. uniforme y Lo sabías hacíamos Por manejarlo eso digo todo. que ellas, de alguna Claro. manera... En y las, luego- en- luego en ya las no estaban de prácticas profesoras, en las prácticas de ellas lo hicieron, se hacía desde el principio. todo. Desde Sí, el hacías primer hasta la momento. factura, Pues hacías hacíamos hasta- todo. Bueno, Sí. voy a decir que saqué una matrícula de honor, no lo quería yo, pero sí, porque la verdad es que me encantó. Pues ahora, en la actualidad, este tipo de formación sí que lo damos. Yo soy profesor del CAI, del curso avanzado de investigación del Colegio de Detectives de Cataluña, y los detectives que salen o que están estudiando el último año de la universidad allí en Barcelona, si lo hacen, sí que salen con ese plus, porque es un curso que es por detectives para detectives. Ah, qué guay. Pero- Pues muy bien. Pero mira, yo una cosa que sí que recomendaría, por supuestísimo, es en el momento que tú estás trabajando como detective, que luego no te va a dar la vida para nada, pero hay que intentarlo, la formación relacionada con gestión empresarial, Total. ventas, trato con el cliente, y bueno, y ya con eso, y tecnología. O sea, Sí. esos 4 pilares para mí han Básicos. sido siempre fundamentales para que la Sí. persona, primero, pueda ejercer su actividad, pero aparte, luego sepa tratar con
una empresa, Sí. que tú cuando eres autónomo trabajas con una empresa, no trabajas igual que de empresa a empresa. O sea, Claro. fíjate Claro. qué tontería, pero No, es no, importante, total, porque muy importante. conocer los tipos de empresa, conocer la tecnología que puedes, bueno, la tecnología, la inteligencia artificial, todo lo que se pueda hoy en día abarcar, que es infinito. O sea, para mí o sea, ahora es una época que es bestial, ¿no? En cuanto a Sí. los progresos que hay y demás. Pero yo creo que las personas que salgan, por favor que estudien, que lo hagan con mucha ilusión, que es un trabajo muy bonito, es sacrificado. Oye, yo me lo he dejado, pero mis circunstancias, no tiene Claro. tiene que ver con la profesión, pero no tiene que ver con la profesión, ¿no? Ujú. Eso como una amalgama de todo. Pero yo lo que he aprendido después me ha hecho todavía querer más a la profesión, ¿vale? Es como, qué currazo tenía aquello y que cómo trabajábamos y, bueno, y trabajáis, quiero decir, Sí, sí. que Sí, es una cosa que es... De todas formas, esto ya cuando... A ver, porque haremos un episodio con estudiantes, no sé cómo se lo van a tomar, pero yo Sí. creo que nuestra generación tenemos como una capacidad de sufrimiento Diferentes, sí. mayor, yo creo. Sí. Yo creo que los estudiantes de lo nuestro de ahora tienen una idea diferente, Sí. como que... No lo Sí, sé, porque sí, en lo nuestro... que pasa porque, es que Vamos porque a ser hemos... un entorno poco- laboral porque lo hemos- viven diferente. porque Sí. nosotros no nos O porque planteamos... tienen otro planteamiento de vida. Exacto, u quiero decir, otra y porque visión Claro. nosotros distinta no a la nos nuestra. planteamos si la jornada es de 8 horas, de 10 o de 12. No. ¿No? Es cuando tienes que Es hacer un verdad, tema, verdad. dices, pues hay que empezar a las 6 de la mañana o a las 7 y que termina pues hasta las 8, tal, no sé qué. No estás contando las horas más allá que para, pues, para hacer luego la factura, ¿no? Pero sí que yo me he encontrado Ahora total. que dicen, ¿pero cuántas horas? Sí. ¿Pero cómo? ¿Y a qué horas ¿Pero empieza? tal? ¿Y a qué horas empieza? ¿Pero cuándo hay Ya. que terminar? Bueno, Y estamos tengo en que una- trabajar los fines de semana. pero tengo que no solo de comer. lunes a Sí, viernes. Pero claro, ¿y Sí. cuándo paras a Sí. comer? Sí, lo típico. ¿Cuándo paras a comer? Oye, pero no, digo, ¿cómo? Es que yo tengo que comer todos los días de Sí. tal... No, aquí no Yo vas a- ¿no? Hago varias comidas y yo necesito tener comida o yo tengo que ir al baño. Sí, mira, yo eso me ha pasado, incluso he tenido empleados y qué difícil transmitir el cariño. Legalmente es cierto, tú tienes toda la razón, tú tienes que tener tu tiempo de ir al baño y tal, Sí, sí. pero si tú fueras un policía tendrías exactamente la misma situación, Claro. porque que puede haber que un compañero venga, que tal, es que no va así la vida, No. o sea, no va así. Sí que es verdad que, oye, puedes desarrollar, si tú si tienes ese problema, oye, yo es que no quiero hacer nunca más de 8 horas, tal, bueno, pues puedes desarrollar tu trabajo en un despacho, puedes hacer otro tipo de tipo, trabajos, sí. que es verdad que se puede Por abordar. suerte, hoy en Por día el suerte. abanico de servicios que ofrecen los Efectivamente. detectives es suficientemente amplio como para Exacto. poder hacer muchas Exacto. cosas Sí. y no estar en la Exacto. calle. Especialízate, por ejemplo, en tecnología y dedícate, pues oye, pues Sí. al tema de redes sociales, de tal, Tema forensics, exacto, tema- forensic, Ujú. exacto. Y a ver, que lo bonito es todo ese abanico de trabajos que tú puedes hacer, como tú bien has dicho, te puedes especializar, Sí. te puedes formar en ello y luego, oye, pues mira, eres un detective que estás trabajando, que vives en Alicante, pero es que te desplazas por toda España o donde te pidan porque tú especialmente haces ese trabajo. Es decir, creo que la especialización es una maravilla. Si lo puedes Sí, hacer, se puede, sí, sí. para mí Hoy, Sí, en día, pero- hoy en día hay mercado, yo creo que sí. Sí, hay pero yo mercado creo que suficiente, el que ¿eh? se dedica o el que se quiere dedicar a la investigación privada tiene que apartarse un poco de querer cumplir un horario, Total. de la Total, es rigidez. lo primero que tienes que tener en cuenta. De la si te rigidez quieres del dedicar horario. a esto, es que Priori- aquí no vas a tener horario. no puede fichar. Exacto. Eso es. O sea, No, habéis el dado cuenta fichaje- que somos la sección ahora abuelo cebolletas. Yo no, pero no Yo es me hago cierto. así para atrás y os Es miro. cierto. Que yo no soy de esa generación, ni mucho menos. No, pero es verdad que lo encontramos mucho, ¿no? En el Es sentido verdad. de encontrar el perfil de chico, de chaval o chavala Sí. joven que trabaja, no, calle, empezamos a las 5 de la mañana, Sí. Coche, moto, Sí. tal. O sea, Ostras, les yo, cuesta. Sí. yo es que cuando empecé, también es verdad, o cuando empezamos nosotros, también es verdad que había que pagar facturas y hay que trabajar. Y es Sí. que ya desde que lo coges todo hasta que tienes que hacer lo que sea. Yo hoy por hoy veo chavales que salen, que están empezando, no es que tal, no es que no sé qué, y a lo mejor Por estar lo en- estás llamando, pero chico, que las facturas hay que Pero pagarlas. ¿De están en dónde la vas a tener? suerte, mira, yo siempre lo digo, porque ahora estamos en la suerte que estamos en esa curva sociodemográfica donde hay mucho trabajo, hay mucho servicio y
al final todo el mundo tiene hueco, pero los que llevamos ya años en esto, hemos pasado por esa curva donde las vacas han dejado de dar lo que tenían que dar y donde se han regularizado precios, y entonces ahí es donde, ojo, que arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Claro. Ya, pero hay muchas veces que te dicen, oye, mira, a ver si me puedes adelantar el pago de esta factura porque voy un poco a justo de dinero Sí, y que tal. me hace falta. Pero, vale, entonces dices, voy a llamarlo más, yo qué sé. Voy a darle más trabajo. Claro. Claro. No, es que no puedo. No, es no, que tal. no quiero cobrar esto. Entonces dices, te quedas así un poco Sí. desubicado. Y Pero dices, eso entiendo yo que también va un poco con la generación. con la generación. Sí. Porque esto sí. que estamos hablando, esto pasa en todos los ámbitos. Sí, Ahora ¿no? mismo, los oficios. Están perdiéndose. Se están perdiendo totalmente. A ver, yo en las empresas en las que he trabajado también he tenido gente en formación y realmente hay chicos y chicas muy válidos, como con mucho ímpetu, con muchas ganas y tal, y luego hay niños. O sea, pero esos van creciendo y ya entiendo que encontrarle al esfuerzo un gusto, creo que eso a nosotros, y porque la generación nuestra ha sido obligada a eso. Yo los admiro a los jóvenes de hoy en día. Ellos deciden dónde quieren trabajar. No quiero trabajar tanto, quiero trabajar menos. O sea, nosotros, en cierta medida, algunas veces, no por lo menos en la profesión que nosotros estamos hablando, porque tiene que ser vocacional, sino en muchas otras, era como, estás obligado a, venga, pues tengo lo que tú dices, pagar facturas, tal. Pero hoy en día eso es una cosa que no digo que sea fabuloso, pero en ellos veo, a veces, veo que, como dicen, no me renta. Bro, no me renta. Entonces, no me renta. Pues, y a veces digo, pues que tienes razón. Sí. Si es que la pringa soy yo. Efectivamente. Lo que pasa es verdad que Pero en nuestro oficio, nuestro sector, de nuestro oficio, es no complicado tiene. porque es que Sí. no tenemos esas otras Sí. posibilidades. Sería genial que la gente que lo hiciera fuera por vocación, pero que la vocación, yo no entré vocacionalmente y luego lo he ido adquiriendo. Pero sí que es verdad que es sacrificado. No es un trabajo que tú digas, corto aquí y sigo mañana. No, ojalá. Eso en un informe. Eso De no. que son las 3 de la mañana, que me duermo, sigo mañana. Pero es un trabajo que no puedes aplazar, que muchas veces es debido a o dos trabajos a la vez. Madre mía, ¿cómo hago esto? O la O sea, urgencia de para allá. Oye, eso que es. estoy para allá. que sale. Ah, sí. Eso yo por lo menos lo veo así. Pero también nos da la vidilla, ¿no? Sí, En eso, nos da yo creo que vidilla, no, sí. ¿verdad? Yo creo que eso ha sido también parte no sé, de lo que me ha gustado también, ¿no? Ese momento así de repente, ¡pum!, vámonos. Sí. ¿Eh? Lucía, ¿recuerdas alguna cagada monumental? Sí. Buah, seguro. sea guapa para Espérate. Yo así, cagadas. A ver, es que las he borrado de mi historia. A mí no me entra. Yo no he hecho nada nunca mal. No, sí, a ver, pues que te detecten, ¿sabes? Que, así Bueno. como que te detecten. Bueno, pues, yo creo que Que al final detrás a todos, no somos invisibles. Claro, Al final, claro. tarde o temprano, alguno y Exacto. otro, alguno te puede pillar. Exacto, el tráfico, muchas veces, pues no sé, equivocarte de persona. Sí. Ujú. Señor de bigote de 50 años que sale por la puerta X. Señor de bigote de 50 años que sale por la puerta X, que no es el tuyo. Exacto. Y te Señor dicen que no va a sigue- haber ninguno más, que no solo hay está él. ninguno más, solo es ese. Y te enseñan una foto de cuando tenía 13. Y dices, ¡hala, tira! Y te vas a y tú dices, ¿y llevo aquí? No, pues este señor ha hecho esto. No puede ser. ¿Tiene este coche? Sí, la matrícula no la tienen. Venga, vale. ¿Tú puedes creer que haya esa casualidad? Pues Pues la existe. Existe. Murphy. Murphy total. Y siempre el camión. ¿Dónde se para el camión? Donde tú tienes que mirar. Ya, se la mata tal. Y el Así, sí, exacto. Y el Exacto. autobús. O tener que. O siempre hay una ambulancia que tiene que recoger a alguien. Exacto, la abuela tal, ahora que están subiendo a tal, y tú tal. Pero la verdad que así cagadas, es que fíjate, no me acuerdo, yo creo que las he borrado. Para no tener ese trauma. ¿No? Para no tener una mancha en el Una mancha currículum. en mi expediente no tengo. Sí, seguro, cagadas, seguro, vamos, estoy segurísima. Aparte Bueno, de que en este caso lo que has contado antes, contarle al cliente en el momento inadecuado determinadas cosas. Exacto. Eso es una cagada al final porque realmente tú, a ver, esto como todo, aprendes y dices, no, Sí, espérate. claro, ya no lo cuento Claro. más. Pero claro, luego te ves en la tesitura, de... Lidiar con el cliente que te está preguntando. Qué difícil.
qué difícil Que es quieres lidiar. saberlo en el momento, Porque no. muchas veces quiere. también decimos, informamos en todo momento, es como que vendes también ese servicio, no te Correcto. preocupes Sí, pero porque es te verdad vamos que a hay guiar temas en durante los todo que el no hay que informar proceso. en el momento. Sí. No. Ya, yo prefiero hay muchas veces que una vez que haya pasado todo, que estás tranquilo en el coche, que no está sucediendo nada, entonces informe. Exacto. Claro. Sí. Sí. Bueno, Sí, cuando no te incluso están- depende Incluso, Sí, depende, incluso del pero visita depende, puede sí, ser porque días Y después. como te huelas Sí. que es Sí. un cliente que sabes que vas a tener problemas de pago, también eres Es un poco... importante, Sí, eso... claro. Entonces solo Bueno. se informa con entrega de factura y informe. No, previo recibo pagado, caballero. Transferencia No. número 2. Sí, pero a ver, en todas las empresas y tal, pues siempre hay un momento de impago, ¿no? Es difícil Sí. afrontar eso porque cuando tú eres una empresa y luego pues tienes un sistema de... Porque mira, eso también es un poco algo que yo he ido aprendiendo con el tiempo. Un impago sucede por varias cosas, ¿vale? Puede suceder porque tú no has hecho el esfuerzo suficiente en ese cobro. servicio, ese contrato de servicio muy claro, muy detallado y explicado al cliente. Sí. Porque también Sí. entiendan que Los tú estás clientes no haciendo- leen. Exacto, ellos no leen, pero es normal. O sea, Sí, su ese- esta es, claro que sí, no, Sí, claro venga, que sí, no. no. Espera, mira, Ujú. estas cláusulas. Y yo siempre leía como las más importantes, ¿no? Mira, confidencialidad, tal, esto es la provisión de fondos, esto tal, cuando terminemos, estas son las horas que has contratado, tal, yo te hago el informe, por supuesto, y aparte, al final es un trabajo, Claro. es un servicio que tú prestas, es tal, y tú tienes que, bueno, señores, que hay que comer, ¿no? Claro. Y tú al cliente le transmites esa tranquilidad, esa confianza, tal, pero luego suceden cosas en medio. Y luego, para tú cobrar eso, si hay un cliente que se retrasa en el pago y ya de forma que tú detectas que no es, oye, que le ha pasado una cosa que me ha explicado, no, ya es que ya detectas Es que que pasa, no que no. quiere pagar. Exacto. Vale, pues tú eso lo puedes afrontar si realmente has hecho un trabajo previo muy bien hecho en ese contrato de servicio, muy explicado, y luego en esos contactos posteriores con él, por escrito, correos electrónicos, Exacto. tal, en el que tú le estás reclamando y te reconoce la deuda. O sea, ese punto que yo en ese momento no sabía, no conocía, y ahora es muy... O sea, ahora veo que digo, jolín, Qué importancia, que ¿no? hubiera bien estado esto de, vale, sí, Yo por desgracia lo hemos aprendido, pero a base de encontrarte la tortas, primera, tortas, claro. tortas. Y al lo duro segundo que ya es. preparas el monitorio, pero ya vas Correcto. ya vas cargado. con Exacto. Es más, y cuando ya vienes dices, provisión de fondos. El 100%. Arriba, Lo siento arriba. mucho. Menos Sí, de sí. tanto, Sí, el arriba. 100%. Sobre todo sí, según porque qué hay Por lo menos que clientes cubra, ya los cubra ves. determinadas cosas, por si Claro. acaso. Claro, para Pues si algunos lo tienes que detalles. subcontratar, que Claro. al menos el compañero no se quede sin cobrar. Siempre. Que dices, no No cobro cobro yo, yo. Asumes el pero él riesgo. sí que cobra. Pero la Asumes el persona riesgo que- y tienes que dar la cara por el compañero. Claro. Siempre. Y la verdad pero todo eso, yo ya te digo, he ido aprendiéndolo con el tiempo a posteriori y digo, jolín, que me hubiera venido conocer esta... No sé, no te conocía, pero me hubiera gustado colaborar, ¿eh? Porque Sí, ya hubiéramos trabajado. Ya te hemos dicho sí. que te iba a caer bien. Sí, por el taraná, ¿no? Un poco Sí. por el... Sí. Por el esto, La seguro, verdad que- ¿eh? En la colaboración. Conocí... Nos hemos quedado muchas cosas Sí. sin hablar. Sí, hacemos una parte 2. Podemos hacer una parte La 2. verdad que muy a gusto Sí. y la verdad que os quiero felicitar porque es un proyecto súper chulo que de verdad que... Y ya no porque me habéis llamado a mí también. No, es un proyecto muy chulo, pero porque además creo que hace falta, ¿no? Hay otros compañeros que también hacen cositas y tal, y yo los veo todos, a todos los sigo, porque me gusta, no sé, me gusta Estar saber, ¿no? Me conectada, gusta ¿no? estar Estar conectada y conectada. tal. Y la verdad que es un proyecto muy chulo, que os auguro un éxito monumental. Y... Esperemos. Sí. Eso, Bueno, buscamos da igual. pasárnoslo bien. Esperemos Da vivir igual. un año al menos, que no Que se sí, quede que como sí. esos podcasts que empiezan ya el año. Claro, bueno. No, sí. El tiempo necesario, todo lo que... Y que aparte que os habéis unido almas bonitas y que eso va a llegar un momento que tiene que tener... Sí. Eso... Yo le deseo un futuro maravilloso y creo, y vamos, lo tengo clarísimo que lo vais a tener. Ay, Y pues muchas gracias gracias. por... Muchas gracias, Dime, muchas dime. gracias. Sí, porque la idea es esa, justamente que se vea el detective de todas partes. En este caso, tú que has sido detective y ya no, también es una parte importante de gente que estuvo. Sí, porque Ya. hay gente que lo toma como fracaso incluso. Y a veces Ay, digo, no. no, esto se prueba y no vale para todo el mundo. Tú lo has Claro, probado, claro, no va ya con tu está. esencia. Una etapa Fuera, más. ya está. Mira, pero Sí, sí. a lo mejor, fíjate, si hubiera dedicado pues 2 o 3 años y me lo hubiera dejado, probablemente sí que hubiera pensado que era un fracaso. Claro. En ese tiempo, Ya. ¿sabes? Porque a mí,
un montón de años me dio tiempo a disfrutar y sufrir a la vez. Bueno, es un poco la barrera que nosotros comentamos sí. en episodios Sí, anteriores, sí. hemos comentado, ¿no? Es decir, los 3 años en la barrera que si los has pasado, sí. ya te vas a dedicar Sí. a no ser que cambies por otros motivos. Por otros Pero si no, motivos. sí. Pero la verdad que yo para mí es eso. Creo que si a lo mejor en esos 2 o 3 años lo dejas, es como, madre mía, que es que he estudiado y yo no he vivido esa experiencia, esos conocimientos que puedo haber adquirido durante todos estos años. Entonces, puedes pensarlo. Pero bueno, yo pienso también lo mismo en todo. Es que en todo. O sea, yo he estado en una empresa 6 años, estoy en otra que llevo 3 ya y casi 4. Estoy súper feliz, muy contenta. Pero cuando me he ido, no lo he sentido como un fracaso. He sentido como que cambio del proyecto, voy a otra cosa. Oye, Claro. no, donde estoy no llego a alcanzar lo que quiero, necesito y anhelo, pues a otra cosa. ¿Que me tengo que formar? Me formo. ¿Que tengo que tal? Claro. Tienes una curva de aprendizaje, lógicamente, como en cualquier cosa que inicies nueva, pero si lo haces con ilusión, con interés, con ganas, oye, pues esto nuevo, pues no pasa Eso nada. estamos nosotros, en esa curva de Sí. aprendizaje Sí. de la Claro. creación del podcast. Claro, es que Perfecto. yo... lo he Del episodio pensado- 0 a estos, Joder, no, muy bien, Hemos muy dado un bien. salto. Yo vi el Cambio. 0 y me encantó y dije, esto va a salir guapo. De verdad, de verdad. Sí, además se lo dije a Sandra porque digo, es que, de verdad, porque hacéis muy buen equipo y yo creo que, bueno, ya lo verán ustedes. Bueno, Bueno, Pues nada, muchas gracias por escucharnos un episodio más y como siempre podéis seguir nuestros podcasts en Spotify, en YouTube y como siempre en nuestra página web serdetective.com. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós, Hasta luego. chao.